El trazo errante. Es una alegría poder hablar con Abraham Lichtenbaum, director del IVO de Buenos Aires. Bienvenido a Radio Sefarad. Es un gusto para mí, muchas gracias por la llamada. Aunque, Abraham, quizá hubiera sido más correcto decir del IVO de Vilnius y de Lituania precisamente vamos a hablar. Esta asociación, esta organización tan importante, la Fundación IVO, nace precisamente allí, ¿no? Sí, nace en Lituania en el 1925 para investigar la vida judía y la herencia de 1000 años de Ashkenaz, y como consecuencia de la visita a Buenos Aires en 1928 de Salmen Reisen, un escritor, publicista, director de un famoso diario y uno de los fundadores del IVO en Vilna, se crea la filial en Buenos Aires del IVO de Vilna. En este momento, después de la guerra, funcionan 2 IVOs en el mundo, Nueva York y Buenos Aires. Uh-huh. Y al de Buenos Aires llega ahora la exposición Cuadros de la historia de los judíos en Lituania. Una exposición que, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo llega? ¿Cómo desembarca en el IVO de Buenos Aires? Bueno. Yo enseñé por 15 veranos en el curso de verano de la Universidad de Vilnius en el departamento de Stateless Cultures, Cultura sin Estado, donde yo tenía la cátedra de posgrado de Yiddish. Y en Vilna funciona el Museo Estatal Gaón de Vilna, en un edificio pegado a la sede de la Kehilá de los judíos lituanos en la ciudad de Vilna, y es un museo estatal subvencionado por el Estado. Conozco a la gente, a los investigadores del museo, algunos fueron alumnos míos. El actual ministro de Cultura del gobierno de Lituania es un yiddish parlante y fue alumno mío hace unos 10, 12 años. Uh-huh. Él apoya toda iniciativa y la gente del museo estatal organizó una muestra sobre la participación y la vida judía en la Vilna de entre las 2 guerras, donde se muestran los diversos aspectos de la vida judía, no solo la religiosa, sino la cultural, la deportiva, la académica. No quedó ningún aspecto de lado. Y el año pasado, en mi último viaje a Lituania, se apersonaron las autoridades del museo, con los cuales estoy en contacto, y nos ofrecieron la muestra, lo cual accedimos inmediatamente, y el lunes 15 la inauguramos en Buenos Aires, con la asistencia de gente de la embajada, la comunidad judía de La Plata, y sobre todo la comunidad lituana de Berisso, que es una gran comunidad de lituanos en el exterior, quizá una de las más grandes después de los Estados Unidos. Así que la inauguramos, y lo curioso, y a eso les anticipo esta anécdota, muchos de los asistentes reconocieron en fotos de escuelas, de clubs, de teatros, antepasados que habían vivido en Lituania entre las 2 guerras mundiales. ¡Wow, qué emocionante! O sea, no solo ya la exposición, el motivo de la exposición lo es, pero si encima los asistentes pueden reconocer a familiares, pues es doblemente emotivo. Abraham, además... Y eso motivó que ya estamos iniciando un proyecto conjunto para que descendientes de lituanos aporten sus historias y sus materiales
para futuras exposiciones. Estupendo. ¿Qué refleja exactamente esta exposición? ¿Qué fotos destacarías? Porque ya nos has hablado que recorre diferentes aspectos de la vida judía lituana entre guerras. Recorre fotos de jardín de infantes, primaria, secundaria, fotos de universidad, fotos de instituciones fundamentales, periódicos, teatros, sinagogas, casas, ¿no?, de comida, casas de comida para pobres, lo que se llama la olla popular o la olla para pobres. Soldados judíos también, ¿no? Por lo que he podido leer. Soldados judíos, la participación de los judíos en la Primera Guerra Mundial, en el ejército polaco, en la vida cultural no judía de Lituania. El aporte de los judíos a la cultura lituana. ¿Se sabe? No solo en la gastronomía, sino también en la literatura, en las artes y en la ciencia. Porque debes saber que Lipschitz, el lituano amigo de Modigliani, al cual Modigliani le dedicó mucha obra, es un judío lituano de la ciudad de Druskinian. Abraham, ¿se sabe por qué hay me atrevo a decir, abundante material? ¿Eran fotografías de aficionados? ¿Se conoce algún dato sobre los autores de estas fotografías que quizá tenían un afán de memoria comunitario también? No sé. Muchas son de archivos institucionales y muchas son propiedad de individuos que conservaron esas fotos. Hay mucho material, sobre todo bibliográfico, en la Biblioteca Nacional de Lituania, con sede en Vilna, donde hay una sección muy importante de material de judaica. Abraham, ¿cuál es la importancia del legado de los judíos lituanos en Argentina y, lo extendemos, si te parece, a toda Iberoamérica? Es interesante que esta muestra se da después del éxito de la serie israelí Shtisel. Sí. Shtisel muestra la vida religiosa judía, trasladada en este momento a Bnei Brak y a Geula en Jerusalén. Lo que muestra esta exposición es la vida cultural judía de Lituania, el aporte a la investigación, el aporte a la ciencia de Ashkenaz, a la lengua, a la sociología, la historia, la literatura. Y el legado, ese legado se refleja actualmente, me imagino, de una forma poderosa en Argentina y en otros países vecinos, ¿no? No sé si poderosa, pero estamos tratando de rescatar a través de el rescate de la memoria, poner en valor el aporte de los judíos lituanos a la cultura judía. Porque la cultura judía, sin el aporte lituano, en todos los aspectos, en el religioso, en el socialista, en el anarquista, en el comunista y en el libre pensador, deja su impronta. Y en la estructura de la yeshiva, hoy en día hasta las yeshivot de los Lubavitch tienen la impronta del judaísmo lituano. Abraham, no sé, ya sé que es muy difícil, pero ¿con qué fotografía te quedas de la exposición? Es muy difícil. Pero vos debes saber que yo tengo una novia en Vilna y es Fanny Branzavskaya, una sobreviviente de 95 años. Wow. Con la cual mi señora y yo estamos enamorados. Y la familia de Fanny fue muy importante porque su papá en la preguerra fue profesor en las escuelas Ort. Ella fue muy joven, pasó toda la escolaridad y su lucha en los bosques, y yo me quedo con la imagen de Fanny.
Muy bien. Además, Abraham, perdóname que no lo he comentado antes, pero esta exposición también nace en el marco de los homenajes por el 25 aniversario del atentado de la AMIA. Nosotros la hicimos en esa semana, porque para nosotros recordar el acto es continuar con la tarea. Y esa fue una de las muestras de la semana del atentado. Y ahora lo de la foto, nos ha encantado cómo has respondido, nos has presentado esta sobreviviente de 95 años, a Fanny, pero si tuvieras que definir con una frase o con una palabra en yiddish esta exposición, ¿cuál sería? En yiddish se diría Zukunft, futuro, porque para mirar hacia el futuro hay que echar una mirada retrospectiva también al pasado para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues Abraham, nos ha encantado, Abraham Lichtenbaum, director del IVO de Buenos Aires, nos ha encantado hablar contigo y recorrer de alguna manera esta maravillosa exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y les comento que esta exposición va a recorrer el interior en las comunidades judías de la Argentina y las sedes de los lituanos no judíos en la Argentina y que también a San Pablo en Brasil. Así que muchas gracias por vuestro llamado y estamos en contacto.